Hola, el día de hoy les hablaré sobre Europa, su hidrografía y litoral. Comencemos. En cuanto a la hidrografía europea, haré referencia a los ríos y lagos más importantes de este continente. Comencemos entonces con los ríos. Los ríos europeos, así como muchos otros ríos del mundo, se clasifican según su desembocadura. Por lo tanto, hay ríos europeos que desembocan hacia el norte, es decir, encontraremos los ríos del océano glacial ártico formando esta vertiente. Hay ríos europeos que desembocan hacia el oeste, formando entonces la vertiente del océano Atlántico. Hacia el sur encontraremos la vertiente del mar Mediterráneo, luego la vertiente del mar Negro y ya hacia el sureste los ríos que conforman la vertiente del mar Caspio. Entonces, los ríos que desembocan en el océano glacial ártico, ¿bien? Que conforman entonces la vertiente del Ártico. Los ríos más importantes son cuatro que recorren Rusia, como son los ríos Onega, el Dvina septentrional, Pechora y el Meisen. Vamos a ver también los ríos que desembocan en el océano Atlántico, la vertiente del Atlántico. Tenemos acá los ríos como Guadalquivir en España, el río Tajo entre España y Portugal, el río Guadiana entre España y Portugal, Duero, España y Portugal, todos ellos en la península ibérica. Los ríos Garona, Loira y Sena en Francia. Los dos primeros, el Garona y Loira, nacen en el Macizo Central y a orillas del río Sena se ubica París, la capital de Francia. El río Rin, que recorre los territorios de Suiza, Francia, Alemania y Países Bajos. Elba nace en Chequia, ingresando en Alemania a través de los Montes Metálicos. Cerca de su desembocadura se ubica el puerto de Hamburgo. El río Támesis también, ¿no?, que desemboca en el Mar del Norte, recorre la capital del Reino Unido, Londres. El Weser en Alemania. Otros ríos, tenemos el Dvina occidental, que recorre Rusia, Bielorrusia y Letonia, Niemen, entre Belarus, Lituania y Rusia, Belarus antiguamente ahora es Bielorrusia, Vístula en Polonia, el río Oder entre Chequia, Polonia y Alemania, y el río Mosa entre Francia, Bélgica y Países Bajos. La vertiente del mar Mediterráneo. Bueno, son estos ríos, el río Po, que recorre la llanura del mismo nombre, la llanura del Po, al norte de Italia, desembocando en el mar Adriático. Los ríos Ebro, que se ubica en España, Ródano, entre Suiza y Francia, el río Tíber, en Italia, y el río Maritsa, entre Bulgaria, Grecia y Turquía, ¿no?, desembocando todos ellos en el mar Mediterráneo. Los ríos de la vertiente del Mar Negro. Bueno, podemos ver aquí el río Danubio. Este río es considerado el más internacional del mundo y el más importante de Europa Occidental. Recorre Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria, Rumania, Moldavia y Ucrania. Tenemos también el río Dnieper. Drena el sector occidental de la meseta central rusa y desagua en el Mar Negro. Ha permitido el río Dnieper la construcción de embalses, Kajovka, Kremenchug y Kiev, que son fuentes de energía eléctrica. Recorre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El Dniester nace en los montes Cárpatos y desemboca en el Mar Negro.
recorriendo Ucrania y Moldavia. El río Don nace en la meseta de Rusia central, desagua en el mar de Azov. Está unido al río Volga mediante un canal. Recorre Rusia. Y tenemos la vertiente del mar Caspio. Tenemos el río Volga, ojo, el río Volga es un récord. Es el río más caudaloso y largo de Europa. Nace en la meseta de Valdai, tiene en promedio unos 3.690 kilómetros de longitud. Es también el río más aprovechado de Europa en cuanto a navegación y producción de energía eléctrica. Tiene los siguientes embalses: Volgogrado, Kurubichev, Gorki y Rybinski. Además, este río está conectado al mar Báltico por un canal. Recorre íntegramente Rusia. El río Ural nace al sur de los montes Urales y sirve también para establecer límite entre Europa y Asia. Desagua en el lago más extenso del planeta, el mar Caspio. Recorre Rusia y Kazajstán. Vamos a ver acá principales ríos que cruzan por capitales europeas. Vamos a ubicar entonces los ríos más importantes. Tenemos el río Tíber, que pasa por Roma, que es la capital de Italia. El río Sena, que atraviesa París, capital de Francia. El río Tajo cruza Lisboa, capital de Portugal. El río Manzanares pasa por Madrid, capital de España. El río Támesis, que recorre Londres, capital del Reino Unido. El río Moscova, que atraviesa Moscú, capital de Rusia. El Spree, que recorre Berlín, capital de Alemania. El Amstel, que recorre Ámsterdam, capital de Países Bajos. Moldava, recorre Praga, capital de Chequia, antes República Checa. Y el río Danubio, que recorre varias ciudades capitales, ¿no? Este río, que es considerado el más internacional del planeta, pasa por Viena, capital de Austria, Bratislava, capital de Eslovaquia, por Budapest, capital de Hungría, y por Belgrado, capital de Serbia. Veamos los lagos más importantes de Europa. Encontramos el lago Ladoga, es un lago de origen glaciar, se ubica íntegramente en Rusia, es el más extenso de Europa. El lago Nega, también en Rusia. El lago Saimaa, que se ubica en Finlandia. A Finlandia también se le conoce pues como el país de los 1000 lagos. No es que tenga 1000 lagos, sino tiene pequeños lagos, lagunas, y por eso la denominación. El lago Constanza, entre Alemania, Suiza y Austria. Y el Balatón, ubicado en Hungría. Europa litoral. Bueno, podemos observar que Europa forma un solo bloque con Asia, por eso algunos también le denominan Eurasia. Y vamos a encontrar que en su litoral eh, divisaremos penínsulas y golfos. ¿Qué es una península? Es una extensión de tierra rodeada de mar por todas sus partes, menos por una. Y justo por esta parte es la que está unida al resto de la superficie, es decir, al continente. Y golfo son entrantes del mar en la tierra, en el continente. Una bahía es más pequeña que el golfo. Podemos ver acá, número 1, la península de Crimea. Se ubica en Ucrania, a orillas del Mar Negro. La península balcánica, griega y del Peloponeso, 2, 3 y 4,
en Grecia, la península itálica, que es Italia, ¿ya? La península ibérica, ¿no? En la cual se encuentran Portugal y España. Tenemos la península de Bretaña, correcto, en Francia. Jutlandia es Dinamarca. La península escandinava, que es Noruega y Suecia. Y la península Kola, número 10, está en Rusia, a orillas del océano glacial ártico. Golfos importantes, tenemos el Golfo de Tarento, ¿no? Se ubica al sur de Italia, de la península itálica, que le da la forma de bota, ¿no? Tenemos también el Golfo de León, ¿ya? A orillas pues de Francia. Valencia, España. Cádiz, también en España. El Golfo de Vizcaya, en España, también con Francia. Riga, Finlandia, al norte. Y Botnia. Litoral. Continuemos. Los mares e islas de Europa. Recordemos que mar pues es una parte del océano aledaño a una isla o al continente. Los mares más importantes son, número 1, es el mar Mediterráneo. Recordemos que el mar Mediterráneo es una extensión del océano Atlántico que ha ingresado entre Europa y África a través del estrecho de Gibraltar, ¿no? Es el mar más antiguo del mundo y el más importante para Europa. Tenemos también el mar Caspio, que es un lago, considerado el lago más extenso del mundo, el mar de Azov, el mar Negro, por el color que tiene. 5, el mar de Mármara, ¿sí? El mar de Mármara que se ubica entre Grecia y Turquía, ¿sí? Recordemos también que el mar Negro se ubica a orillas de Ucrania, de Rumania, Bulgaria, también una parte de Turquía. Continuemos. Tenemos también el mar Egeo, ¿ya? El mar Egeo, que se ubica pues muy importante para Grecia, ¿sí? A orillas de Grecia. 7, el mar Jónico, ¿no? 8, tenemos el mar Adriático, que se ubica al este de Italia. Al oeste de Italia tenemos el mar Tirreno, como número 9. 10, tenemos el mar Balear, ¿no? Las Islas Baleares vamos a encontrar acá, en España. 11, el mar Cantábrico. 12, el mar de Irlanda, que se ubica pues entre Gran Bretaña y la isla del mismo nombre, Irlanda. 13, el mar del norte, ¿no? 14, encontramos el mar Báltico. 15, el mar de Noruega, precisamente al norte del país del mismo nombre. 16, el mar Blanco, que se ubica en Rusia. Las islas más importantes podemos ubicar la isla de Creta, está con letras mayúsculas, la isla de Creta pertenece a Grecia. La isla de Malta, con letra B, ¿no? Se ubica pues al sur de la isla de Sicilia, que le pertenece a Italia. La isla de Cerdeña, que es de Italia. Córcega, es una isla francesa. Luego tenemos las Islas Baleares, que pertenecen a España. Gran Bretaña,
¿no?, que forma parte del Reino Unido, es la isla más grande de Europa. ¿De acuerdo? La isla más grande de Europa es entonces Gran Bretaña. Tenemos también Irlanda y el país que se ubica, o la isla más al norte, es Islandia, ¿no? Su capital se llama Reykjavik. Muchas gracias por su atención.